gente se da cuenta que sus reinos realmente son una pecueca, si uno los compara. Son una caspa de mico. Sí, entonces eso es una lagaña mico. El rey Arturo, bueno, a lo largo de toda esta serie de libros, el rey canguro ha cambiado su personalidad, o por lo menos yo he cambiado. Es el hombre de los 1000 rostros. Sí, en unas ocasiones es un juez justo, en otras es un pusilánime, en otras es una hueva. En otras un man que se queda dormido. Empezando por la definición del amor, lo definen como una enfermedad. ¿Veneria? Casi. O sea, como un chancro. ¡Qué gorronía! ¡Qué gorronía, hermano! No vamos a decir más amor. Pero chancro hace de las suyas entre clitoyes y finucha. Muy bueno, ¿no? Sí, marica. Y entonces ella la borda con hilos de oro. Y ella, para darle un toque íntimo, se arranca un pelito, y con el pelito del peluchito no lo dice, pero yo lo intuyo. Y entonces ahí ustedes se pueden imaginar cómo lo mira Fenucha, así con cara de severenda hueva, ¿no? Y ahí nuevamente usted sí es severendo pelo de hueva, ¿no? Pelo de turma. Usted sí es una turma lisa. Una turma de agua. Eran los mejores médicos de Europa. Sí, los fly more than the wind. Y se la lleva a la torre. Tesala cura todas sus múltiples heridas. Y de ahí para allá se dedican a pues pichar. Le pegan al peluche. No, pero ¿cómo me van a hacer esto? Me vieron la cara de huevón. Sí. Soy un pobre marica. Sí, y arma. Ese era el soliloquio de él. Se arma el hombre. Yo y sí entonces soy un aquí pelo de viene hueva. el último Deus Ex Machina. ¿Qué hubo, Gustavo? Mire, ayer me subí al bus y un man se subió detrás de mí, saludó al otro y le dijo: ¿qué hubo, pelo de hueva? ¿Qué más? ¿Y qué dijo el otro man? ¿Qué hubo, cabellos de ángel? Bonitos nombres. Bonitos apodos para motes. Saludar. Epítetos. Unos motes. ¿Y eso fue aquí en Montreal? No, en realidad me estoy inventando esta historia. No, Tamarita. No, pero es que hay que empezar de alguna forma, hermano. Sí, es verdad. Entonces esa es la forma de empezar.
Hermano, llegamos al quinto libro de Chrétien de Troyes. Sí, hermano, pues, ¿no le da como nostalgia? Me siento atrapado en el pasado, en efecto. No, yo no quiero salir de este reino. No quiero terminar. Uno se encariña con estos personajes, con esas historias. Entonces, ¿sabe qué me sigue pareciendo sorprendente, hermano? Que habiendo tanta adaptación al cine y a la televisión de toda la literatura artúrica, ninguna en realidad cuente las historias de Chrétien de Troyes, o pues ninguna, o sea, muchos elementos narrativos sí son usados en muchas series, Game of Thrones, The Last Kingdom, muchas vainas. The Last Kingdom es una de las series que más quizás se acerque porque cuenta la historia de los reyes de Bretaña y de cómo se enfrentaban a los vikingos y como de los diferentes poderes que había ahí. Se la vi hace tiempo ya. Lo que pasa es que yo creo que vende más las versiones de Mallory. Porque tocaría leer las versiones de Mallory, sí. Lo que pasa es que acá hacen falta elementos que son ya característicos de lo que la gente entiende por la historia de Arturo. Desde acá no aparece, por ejemplo, la historia de la espada enterrada en la piedra. No, exacto. Eso es verdad. No está Merlín, no está la Dama del Lago, entonces es como el génesis de todo ese universo. Y pues yo creo que por eso no lo han sacado Sí, pero sería muy bacano, hermano. Sí, claro. O sea, se podría hacer al menos una miniserie de unos 5 capítulos en la que cada capítulo cuente una de las historias de la materia de Bretaña. Pues hermano, ahí está la tarea. Ahí está la tarea. Podemos hacerle una adaptación criolla. Una adaptación muy criolla. Sí, hermano. Y bueno, entonces, hoy nos ocupamos de Clíyes. Sí, que tenemos un nombre, ¿no? Así como todas. Tenemos un nombre propio, que es... El Clítoyes. El Clítoyes, que es muy válido porque ya usted bautizó el anterior como el Erepto. El Erepto y el Clítoyes se complementan. Pero sorprendentemente en ese capítulo del Erepto no lo llamamos por el epíteto, el mote o el apodo que yo le propongo, que en realidad se lo propuso mi esposita, que es el Erupto. El Erupto. Que también es muy buen sí, claro, mote. El Erupto. Erupto. El Erupto que es Erec, ¿no? Sí. Erepto. Y entonces, bueno, Clíyes, hermano. Parece ser, todo parece indicar, y fuentes muy fidedignas parecen relatar que es el segundo relato construido por Chrétien de Troyes, el cretino del trolli. Sí, hermano, nosotros leímos las 5 novelas en desorden. Sí, las leímos en desorden, pero no me molestó la lectura. No, para nada. Pero, o sea, ya después de terminar las 5 y que de paso con esto completamos la obra de otro escritor, la obra completa, ¿no? Sí. Leímos la obra completa de otro escritor que ya podemos agregar a nuestra lista. Que va a hablar de Juan Rulfo y J.D. Salinger. J.D. Salinger. Que en otros capítulos... Pero creo que el Salinger tiene otra vaina. No tiene según más. Lo que yo he leído solo es El guardián entre el centeno. Que es una chimbita. Que sí, no le hemos hecho episodio. Sí. Pero entonces ya pueden mencionar, vea, de qué escritores, o sea, en una conversación normal, ¿no? Así que uno se suba al bus y se ponga a hablar con alguien y entonces le diga... lo normal. Sí, lo que pasa cotidianamente. En nuestra vida. Oiga, hermano, ¿usted de qué escritor se ha leído la obra completa? Pues ya podemos decir del Chrétien de Troyes. Yo le había dicho de Bukowski. Yo me leí la obra completa. ¿Toda la obra de Bukowski? Toda. De A a Z. Son al menos 20 libros. Uf, marica, no. Yo estoy cerca de coronar Gabriel García Márquez, lo había dicho usted. Sí, pero entonces ya puedo mencionar Cretino de Trola, Juan Rulfo y J.D. Salinger. Sí. Ahí está la tarea para nuestra audiencia. Piensen y nos comentan de qué escritor han leído la obra completa o cuál les gustaría. O sea, ¿también? Porque en la lista, eso sí, ahí, hermano, quisiera leerme la obra completa de Roberto Bolaño,
quisiera leerme la obra completa de Tomás González, ¿por qué no? Yo quiero John Steinbeck y quiero Robert Graves. Ese Steinbeck, diga algún libro. Pues hay uno que me gustó mucho que se llama Las uvas de la ira. Las uvas de la ira, ya, sí, Y sí, tiene sí. un relato cortico que se llama La Perla, también muy bacano. Casi pensé que iba a decir La perra, de Pilar Muy Quintana. bueno, ese lo leí, muy buen libro. Pero no es la Buen perra, libro, es la buen libro, perla. buen libro. Bueno, pero Volvamos. no nos desviemos, no nos desviemos. Entonces, bueno, yo estaba diciendo que las 5 novelas de Cretino de Trola, aparentemente esta es la segunda, la primera es Erec, sí, pero después de terminar Cliges o Cliges, ¿cómo se dice en español? Cliges. ¿En español también? Bueno, no, yo creo que en español lo van a pronunciar Cliges, ¿cierto? pero la pronunciación francesa es Cliges. Cliges. Por eso creo que es mejor Clitoyes. O Cliché, pero Cliché. pero es que en Cliché. algunos nombres, como en Anaís, pero bueno, eso es porque tiene el acento del trema, pero no. Sí, Es posible que se pronuncie y no se pronuncie la S. Cliché o Cliches. Yo creo que para efectos del relato y para que tenga más fluidez, vamos a dejarlo como Clitoyes. Sí, esa es la mejor solución. Eso nos enredamos. Entonces, después de leer este libro, yo quedé con la sensación de que esta es la primera. Esta es la primera. Yo sé que los filólogos, especialistas, historiadores Sí. dicen que es la segunda, pero es que en este relato los personajes y el universo todavía no están definidos. En todo caso, sí, tienes razón, pero en todo caso la ubicación es aproximada, ¿no? Está entre 1164 y 1176. Entonces, 12 años Sí. de aproximación, ¿no? Entonces tampoco es que se pueda precisar. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí puede tener razón usted. O sea, es la primera y no la segunda. La primera es que Erec y Enid tiene algo muy particular y es que se dice que Chrétien de Troyes alcanzó la perfección de relato. Y la base para decir eso es que, por ejemplo, relatos como el Percival están incompletos. El relato del Lanzarote también se detiene así cuando uno va embalado y ¡pum! Se acaba. ¿sí? Entonces, Erec y Enid está completo. Sí, sí es cierto. También es que yo creo que una de las cosas más difíciles de escribir es el final. Sí, también. Porque incluso en esta de Clitoyes, el final, hermano, deja bastante que desear. Pero bueno, entonces, pues sí, qué lástima. Nos vamos de este universo mágico. Ya llevamos casi 9 minutos hablando mierda. Me gustaría volver. Pero me parece que, no sé si ahora o al final del capítulo, pero ¿cuál sería la recomendación con respecto al orden para leer el universo artúrico de Chrétien de Troyes? Yo empezaría por esta. En lugar de Erec y Enid. Sí, yo empezaría por esta y luego me iría con Lanzarote, así como lo hicimos nosotros. Lanzoquete. Panzerotti. Pancejote. Y luego Ibaín. Ibaín, estamos hablando del Caballero del León. El Ivancho, sí. El Ivancho. Luego me iría con Erec. Y finalizando con el cuento del Grial. Ya. Sí, estoy de acuerdo en proponer como número 1 Cliges, pero después de ese sí me iría en el orden. ¿Sí? Sí me iría en el orden, o sea, depende de lo que uno quiera. Si se quiere leer la obra completa, Cliges, Erec y Enid, y luego sí, Lancerote, Caballero del León, y la última es ¿cuál? Grial. El Grial, sí, Grial. Yo dejaría el Grial de último, aunque también no sé si uno empieza por Cliges, si tenga ganas de seguir con los demás. No, claro que sí, ¿Sí? Claro que sí. No, igual Cliges es muy bacano. Yo, de todas, creo que es la que menos me ha gustado. Ya hemos dicho, mi favorita, yo sé que su favorita es Panzerotti. Panzerotti para mí es perfecta. Y para mí es el caballero de los Thundercats. Leono. El caballero del león, sí. Sí.
Bueno, hermano, entonces, ¿hay algún contexto Mm. histórico importante para mencionar? Bueno, eso sí es bacano en este libro, porque en este, a diferencia de los demás, que transcurren en el reino mitológico, mítico de Logres, que acá no existe Camelot, ¿no? Otra gran diferencia con el imaginario que tenemos sobre el universo artúrico, que es el rey de Camelot. Acá no es, Camelot no existe, ¿no? Pero Pero, pero, en pero esta en obra, ninguna parte no, en ninguno. de Christian de Troyes, o No, sea, no, es no, el no. reino de Agres. Logres, Logres. el Logres, Ah, sí, lo estoy confundiendo con Logres. el apellido de uno de los personajes de hoy, Sí, que es sí, sí, sí. el Agres de, de no me Windsor. acuerdo. Ah, sí, 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 sí. Lo recuerdo Que es el por malote. el nudo que me hago todas las mañanas en la corbata. Es el villano. Y entonces, bueno, esta no transcurre en lugares míticos, sino que nombra lugares reales. Entonces habla de Londres, habla de Alemania, Sí. habla de Manchester, Manchester, de Windsor, Bretaña, Windsor, que son lugares que sí reales, existen. reales. Ujú. Y en esta historia, por primera vez, sale a otro lugar de Europa que es Bizancio, Constantinopla. Grecia. Sí, entonces, pues Bizancio es la Roma, el imperio romano de Oriente, que poco se menciona en nuestra educación secundaria en Colombia. ¿Hay alguna razón para eso? Sí, pues es que como nosotros nos creemos latinos, Ah, nos creemos la chimba. también, Creemos la verga. entonces lo que nos enseñaron a nosotros es lo de Roma y Ujú. nos meten la Edad Media europea occidental, pero la otra Europa, la que sobrevivió 1000 años más, la que mantuvo el conocimiento, la filosofía y la lengua griega también la mantuvo y la variante cristiana ortodoxa, que es la que hoy todavía subsiste en Rusia, en Grecia, la del patriarca de Constantinopla, la del Papa Negro, los ortodoxos todavía están, eso se mantuvo en Constantinopla, en Bizancio, y duró 1000 años más, y era mucho más desarrollada que la Europa occidental. En la actualidad, Bizancio corresponde a qué geografía. Bizancio y Constantinopla hoy en día se llama Estambul, es Turquía, porque Mm, ese es uno de los hechos que narra el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, es la caída de Constantinopla, que es cuando los turcos otomanos toman Constantinopla en 1453. Entonces, a partir de ese momento, ahí tiene que huir un poco de gente, tienen que irse de ese lugar y se van para Europa Occidental. Y ellos son los que llevan ese conocimiento, arte, con el que se ciencia, arman el renacimiento. con lo que es posible el renacimiento. Eso más el dinero que sacan de América. Mm, Son los que hacen posible esta Europa que hoy en día es tan bacana y que todos queremos conocer. ok, hermano, entonces ahí está el contexto. Bueno, ¿y por qué Grecia, Francia y Bretaña se unen? Bueno, aquí pasa algo bacano. En este periodo de la obra de Cretino está pasando algo que son las cruzadas. Ya lo hemos mencionado en otro de los capítulos. Las cruzadas eran unos viajes eh, que tenían un carácter supuestamente religioso, que era Recuperar Tierra recuperar la Santa. Tierra Santa, pero pues detrás de todo proyecto de estos lo que hay es un interés económico, entonces lo que querían era llegar allá a robar, atracar, A saquear. saquear, violar, o sea, Sí, sí, sí. a lo salvaje. Entonces, en este libro nos muestran que son muy amigos los griegos, que los llaman los griegos porque en Bizancio y en el Imperio Romano de Oriente la lengua que se conserva no es el latín, sino el griego. Ujú. Es más, durante el Imperio Romano la parte oriental siguió hablando griego, la parte occidental hablaba latín. Ok. ¿Sabe? Tenían cierta rivalidad. Cuando se acaba el Imperio Romano de Occidente, los de Bizancio son creídos, son más picados. Entonces los otros les tienen como envidia. Ujú. Y entonces siempre, esa gente de allá de Bizancio, son de Constantinopla, son los picados. Pero en esta obra el cretino nos hace ver que son muy amigos y se admiran y se respetan. ¿Por qué? Porque hay un error aquí, hay un error
histórico grande. Constantinopla y Bizancio comienza a sufrir en su defensa, empieza a ser atacada desde esta época, de la época de las cruzadas, siglo XI, siglo XII, empieza a sufrir contra los musulmanes. Entonces hay muchas guerras, hay mucho conflicto y en un momento se ven desbordados y dicen, pues pidamos ayuda de nuestros amigos cristianos de Occidente. Ya. Eso, ellos convocan al Papa y arman ese proyecto de las cruzadas. Ujú. Esto conecta con Cretino, pues por nuestro personaje. Pero entonces, perdón que lo interrumpa, entonces eso quiere decir que los cruzados también se enfrentan a los musulmanes. Claro, en Aquisgrán, en Jerusalén, ahí es que arman estas órdenes de los templarios, toda esa lucha es contra los musulmanes para recuperar esos lugares santos. Pero esta gente estaba detrás de Constantinopla porque los musulmanes, porque era un territorio muy rico. Ujú. Y ellos, los bizantinos, resistieron mucho tiempo, pero cuando ya se ven que están graves, convocan a sus parceros de Occidente. Y ahí es que arman este proyecto que conocemos como las cruzadas. Sí, ya. ¿Qué pasó a la larga? En esa época, en la época de estos libros, van como en la cuarta cruzada. Y resulta que Leonor de Aquitania asiste, que era algo pues extraordinario para esta época que una mujer fuera a una cosa de estas. Ujú. Entonces ella va, conoce y queda asombrada y maravillada por el lujo, el desarrollo que tienen los bizantinos. Entonces se da cuenta que sus reinos realmente son una pecueca, si uno los compara. Son una caspa de mico. Sí, entonces eso es una lagaña de mico. Entonces ella va y queda admirada. Entonces por eso, Pecueca de payaso. pecueca de gamín. Entonces ella, pues ya hemos visto todo el periodo de Leonor y su reino y todo el imperio angevino, el poder que tenía, todo eso que ellos O sea, hacen. ese viaje de Leonor de Aquitania va a impulsar la literatura artúrica. Claro, porque la hija de Leonor, María de Champaña, es la que, bueno, claro que igual en ese reino había todo un ambiente cultural, los trovadores, Ujú. era un reino diferente, que es lo que hemos visto, ¿no? En su desarrollo artístico, pues nada más el concepto de amor cortés en una Edad Media que imaginamos completamente machista y hemos visto que no, que las mujeres tienen poder, se debe en parte a esta mujer poderosa que nos ha acompañado en esta saga, Leonor Sí. de Aquitania y su hija Más, María de Champaña. más conocida actualmente como Leonor de Aquitenga. Aquí se las tengo. Leonor de aquí se las tengo. Entonces, bueno, ese más o menos viene a ser el contexto de... pues me falta una cosa. Esto termina mal. En este momento son supuestamente grandes amigos. Vemos admiración de los bizantinos hacia los ingleses. Incluso el protagonista quiere hacerse caballero en la corte del rey, porque eso es el reino más prestigioso del mundo. En el relato, ¿no? En realidad no era así. Pero termina mal porque unos años después, casi un siglo después de esta época, 1170 más o menos, Sí, 1100. en una cruzada posterior, los europeos van nuevamente a Tierra Santa. Solo una última pregunta antes, porque usted dijo la cuarta cruzada. ¿Cuántas cruzadas aproximadamente hubo? Aproximadamente 7. Hubo una última que ya fue, tal vez pueda haber más. Hubo una última que terminó mal y fue interna. Fue interna y ocurre justo en estos lugares que estamos recorriendo. ¿A qué se refiere con interna? No fue allá en Tierra Santa, sino fue en Francia y fue contra una variante cristiana que se llamaron los arrianos. Pero bueno, eso ya es para otra saga de... Pero bueno, en cuanto a esto, termina mal las cruzadas que todos conocemos en Tierra Santa. Terminan mal porque, yo no sé si usted ha visto eso, cuando llegan los ladrones a algún lugar, pero ven que está muy difícil robar el objetivo principal, roban al que los acogió. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron a Constantinopla nuevamente los cruzados. Sí. Ya les habían dado muy duro en
el Medio Oriente, en los países musulmanes, los reinos musulmanes les habían cascado muy fuerte. Entonces deciden no arriesgarse y atracar Constantinopla, saquean y queman Bizancio. O sea, no tienen código de honor. No, ninguno. Pues aquí nos los pintan como los grandes caballeros con sus valores, pero pues en la realidad no fue así. Y bueno, creo que eso sería, hermano. Esto tiene una historia muy vasta y muy rica. Y creo que nos falta. Pero hay como por tratarla somera sí, y claro. rápidamente. No, esto es mucho. Bueno, muchas gracias por la clase de historia, doctor Uña Encarnada de Dinosaurio. Bueno. Y bueno, entonces, la historia del clítoyes. Sí. Es larga también. Es larga y es bacana. Hay que hacer también, pues bueno, puede apoyar esta parte histórica. Y es que de todas las novelas de Chrétien de Troyes, esta es la única que sugiere relaciones con la historia real, ¿no? Sí, sí. Que ya lo estaba usted mencionando con respecto a la geografía, entonces ya no hay reino de Logres, sino se habla puntualmente de Constantinopla, se habla puntualmente de Bretaña en Francia, se habla puntualmente de los lugares ingleses, entonces, y asimismo también hay inspiración en eventos históricos, ¿no? Que probablemente vamos a citar si no se nos olvida y si no nos patina el champú. No, si no se nos hace muy largo porque después dicen, ay, es que es muy largo. Sí. Bueno, hermano, entonces, esta historia empieza diciendo: el joven príncipe Alejandro, hijo de los emperadores de Constantinopla y hermano mayor de Alice. 4 personajes ahí mencionados en una frase. Sí. ¿Quién es toda esta gente? Bueno, pues está... No tenemos los nombres del emperador y la emperadora de Constantinopla. Bueno, están los emperadores de Constantinopla, que ya vimos que eso era pues lo último en Guaracha. Sí. Y ese man tiene un hijo, que es Alejandro. Tiene 2. Sí, bueno, sí. El mayor se llama Alejandro y el menor se llama Alice. Sí. Y Alejandro, que es el heredero, él decide, pues, como decíamos ahora, para tener más caché, irse a que lo armen caballero en la famosa tierra del rey Arturo. Sí. Que eso allá es lo último, es el reino más poderoso del mundo. Sí. Pues en este universo, ¿no? Que, en sumas cuentas, para eso sirve pintar todo este panorama. O sea, Chrétien de Troyes se sirve de ese hecho de que la fama del rey canguro llega hasta Grecia para decir, imagínese usted de quién estamos hablando. Sí. Por eso es que yo decía en otro capítulo que esto, a pesar de que en ese momento no existe el concepto de propaganda, de cierta forma sí lo es, porque nos muestran a esta gente como los mejores del mundo. Ni siquiera los bizantinos alcanzan el nivel del rey canguro. No. Por eso es que Alejandro se va para allá para que lo nombren caballero. Sí. Y entonces este man se averigua dónde está el parche. Entonces el parche creo que está en Manchester en ese momento o... Winchester. Entonces Alejandro pega para allá, le pide al papá y a la mamá que le den plata, que le den ejército. Ellos no están de acuerdo, pero el man que yo me pelo y arranca. Y entonces o sea, le dan la plata, le dan el ejército. Son 13 los griegos más avesados en el relato. Pero, los caballerazos. Pero creo que va más gente. Los caballerazos. ¿Sí? Una pequeña anécdota. Cuando están conversando, el papá le dice a Alejandro, mire, yo le doy todo a este Villegas, pero recuerde que no hay mayor virtud de un caballero que la generosidad. Sí, le dice que gaste, que allá donde llegue tiene que gastar plata. Tienes que ir gastando. Sí, es verdad. No puede ser líchigo. No sea líchigo, sí. Usted no sea líchigo y verá que le va bien. Chico. Sí, exacto. Entonces, y el man se va con esa consigna, ¿no? Y en efecto, a donde llega el man vas pagando la cuenta. Sí, claro. Bacano, ¿no? Sí, una chimba. Encuentra
al rey canguro en Winchester. Pero entonces, o sea, el rey canguro es caprichoso, ese man. Ese man un día dice, no, que quiero pasar el día en la playa. Y al otro día dice, no, que quiero pasar el día en el bosque. Entonces el man dice, no, devolvámonos para Bretaña. Sí. Bien, este libro pasa... A tomar Bretaña. No, el man quería era... Bueno, a él le gustaba el chamber también. También, mucho. Consumía mucho chamber. Cada vez que podía. En este libro, el rey Arturo, bueno, a lo largo de toda esta serie de libros, el rey canguro ha cambiado su personalidad, o por lo menos yo he cambiado. Es el hombre de los 1000 rostros. Sí, en unas ocasiones es un juez justo, en otras es un pusilánime, en otras es una hueva. En otras un man que se queda dormido. En otras sí, es un señor feudal con todo su poder, como vimos en el otro, que en Erec, que el máximo honor para las doncellas era besar al rey Arturo, el pico al rey, famoso pico al rey. Y en esta se nos muestra como un guerrero despiadado. No, como comandante de ejércitos, ¿no? Sí, o sea, pero no cualquiera. Pero no estoy de acuerdo con Guerrero Despiadado porque el man no toca campo de batalla. O sea, no. No, el man es un comandante de ejércitos despiadado. Sí. Es un comandante paramilitar. Uy, no. O sea, el nivel de brutalidad del rey canguro en esta novela. Sí, porque el man descuartiza, manda a traer, que traigan las motosierras. Sí, más o menos. Sí. Sí, aquí sacó de su costado paraco el rey canguro. Sí, se quiebra a mucha gente ese man. Todo en nombre de la cortesía y el virtuosismo. Claro, no. Un caballero. Caballerazo. Sí. Bueno, él se va para Bretaña. Se devuelve para... Sí, pues él está en Inglaterra y pasa a Bretaña, que es la parte francesa. Sí. De lo que ya hemos hablado, que es el Imperio Angevino, que es una buena parte de Francia. Y... toda la parte oeste. Occidental. De Francia. Sí. Normandía y hasta abajo, hasta España. Abajo, sí, lo que se llama, que era Poitiers, que era el terreno de Doña Leonor. De Doña Leonor. Doña Leonor, sí. Y con ese matrimonio de Doña Leonor. La Cucha Leo se casa con el rey de Inglaterra y consolidan todo ese terreno. Y eso después, más adelante en el otro siglo, se arma el mierdero ahí, que se llama la Guerra de los 100 años. Toca leer después otros libros de esa época. Bueno, avancemos en la historia. Se devuelve el rey canguro porque le dio por ir a ver sus potreros ahí para abajo. Pero entonces, ¿cómo se va? Deja encargado un mancito que se llama Angres de Windsor. Ese man, ese es el malote, ¿no? En este momento es el malote de la historia porque lo dejan encargado de la parte de Inglaterra. Después, ¿cuántas veces mencionan a ese man? No, nunca más. Es una línea. Nunca más. Pues, o sea, pero en realidad sí aparece, weón, porque Alejandro lo reduce. Sí, pero, o sea, hermano, debería tener más protagonismo. Y además que lo pintan como un huevón, porque, bueno, pues no sé si como un huevón, pero pues semejante poder que tiene el rey Arturo, y este man le da por traicionarlo, que de alguna manera me parece natural, porque si el rey Arturo era el gran dictador, hermano, pues alguien que se levante en contra, a la larga era el man que tocaba seguir, porque pues muy valiente, ¿no? Pero acá no lo valiente. Acá no lo muestran como el felón. El felón, sí. Sí. Felón y traidor. Sí, el traidor. Y entonces obviamente el rey Arturo se emputa, se devuelve con sus miles de barcos. Pero espérese, porque es que ahí pasa que es la historia de amor. Ahí pasa la historia de amor que nos... Sí, nos conmueve. Sí, tiene toda la razón. Las fibras. Quería ir muy más lejos, pero sí. La reina Chamber tiene una chambercita, que es una doncella que se llama Soredamor. ¿Sí? Y bueno, pues las doncellas para la reina son como sus damas de compañía, ¿no?
Y entonces el Alejandro y la Soredamor se echan miraditas en ese viaje Pero ella es la hermana de Galván, del garbanzo, del Galvancho, que es mi señor Gobaín, el caballero de la armadura que galvanizada. que a su vez es el sobrino del rey El Arturo. canguro, sí. Sí, Pero es que se van, o sea, cuando se van de paseo a Bretaña, se van en muchos barcos, porque el rey canguro sí, tiene por eso mucha plata. estaba hablando de sus 1000 barcos. Sí, Sí, o exacto. sea, Y en uno de ellos va Doña Chamber con Soredamor y Alejandro. sí, va a la corte, weón, Sí. van los duros. Y entonces se echan miraditas y eso, ay, ¿qué será que hago? Que me siento como mareada. Y el otro huevón van las mismas. Que, ay. Vomitando por la Sí. cubierta y todo. Sí, y es importante decir que en esta parte del relato entra un recurso literario usado por el cretino del trolley para la época, que es el soliloquio. Ay, hermano, eso lo habíamos hablado en un episodio, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. ¿Qué es el soliloquio? Es como el monólogo de un loco. Es como sí, Lo hablamos en Amuleto, de sí, Roberto Bolaño. sí, Utilizó usted ese término del sí, soliloquio. sí. Porque el relato de, ¿cómo es que se llama ella? La de Amuleto. Auxilio. Auxilio, Auxilio sí. la couture. La couture, exacta. Qué buena memoria, hermano. Y eso que me tomé unos chamber mojito ayer. Y está bien explicado, porque el monólogo es coherente. El soliloquio parte en todas direcciones, es Ujú. contradictorio. Entonces, este recurso literario usado acá muestra cómo ellos se contradicen, ¿sí? Empezando por la definición del amor. Lo definen como una enfermedad. ¿Veneria? Casi. O sea, como un chancro. ¿Qué, qué Vamos gorronea? ¿Qué gorronea, hermano? no vamos a decir más amor, sino chancro. Chancro. Pues hermano, ahora que yo decía esto de Angres y que lástima que no le dan más bola a su historia, pues Mm, ya entiendo. Lo que pasa es que esta no es una historia de guerra, esta es una historia de amor sí. y está narrada con ese tono de soliloquio que son esas largas disertaciones, Pero espere, ideas. espere porque nos quedamos en la mitad de la definición de chancro. Así. La definición de amor. No, y por qué funciona, porque el soliloquio le casa, porque está definido como una enfermedad, pero al mismo tiempo como la medicina para esa enfermedad. Entonces es absolutamente contradictorio el sentimiento que tienen, porque les da la pálida, porque les da miedo, porque miedo a qué, miedo a ser rechazados, miedo a... Se les afloja la plastilina, se les riega el caldo. se les descongela la nevera. Y entonces... Pero es que también, hermano, estos son pelados de que tendrán 16, 17 años. Sí, sí, Entonces sí. ya están maduros para, 18, digamos. digamos, ya están maduros para pelear, para matar, pero para estas lides del amor son inocentes. Son inocentes. Entonces, bueno, ya lo habíamos comentado en otros relatos de Chrétien de Troyes, pero él menciona el amor no con artículo el amor, sino amor, como refiriéndose a un dios que es una influencia muy, muy romana o muy griega. Sí, es que también lo dijimos la vez pasada, Cretino estudió mucho a los clásicos latinos. Él tradujo y leyó mucho a Virgilio y a Ovidio. Ujú. Después ahí se nota la parte pagana, que incluso lo mencionan acá como en las notas explicativas, que él trata de armonizar lo pagano con lo cristiano. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, mencionado esos amoríos entre Alejandro y Soredamor, hay que decir que es en Londres donde Angres se fortifica, se hace fuerte para hacer digamos, para tomar el poder, y las noticias llegan de Londres, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ellos se vuelven a toda máquina por el mar y buscando al man.
Y bueno, pues allá llegan al castillo de Ginzores Ajá, reconquistar, a a reconquistar. recuperar el trono del rey Arturo. Sí, Y pues entonces ahí, allá se arma un mierdero. en esa lucha, el más destacado es Es Alejandro. Alejandro con 13 griegos. Pero entonces, como cuando están en el proceso de conquista de lo que en Colombia llamaríamos en Bogotá el cotice, Hasta hablando de Alejandro y Soredamor. sí, que se están tirando carta y tal, entonces son muy tímidos y no saben cómo hacer. La reina Chamber le regala una camisa Así. que tejió Soredamor. Y entonces ella y la borda con hilos de oro. Y ella para darle un toque íntimo se arranca un pelito, y con el pelito Del peluchito. no lo dice, pero yo lo intuyo. Le cose ahí, que era muy rubio, además parecía un hilo de oro. Es más, los hilos de oro perdían color, pero el color peluchito no. Peluchito firme ahí. Sí, sí, sí. Y es a ver si el Alejandro se da cuenta, ¿no? Porque le arman esa camisa ahí con el peluchito dorado. Pero el man nunca se da cuenta. O sea. Es muy importante el pelo, ¿no? En esa época el pelo tiene un carácter sexual grande, ¿no? Sí, porque sí, recuerden en Lanzarote también. Cuando el man va y encuentran unos pelos ahí. Un peine. Pelos allá entre un matorral. Sí, en un río, ¿verdad? En un caño. Y eso lo ve de lejos y ay, ahí lo coge y lo huele. Sí, exacto. Así mismo pasa aquí. Y bueno, esa batalla es brava, ¿no? Cuando retoman el poder. Pues allí es que el rey Arturo muestra su cara, ¿no? Sí. Porque cogen a unos tipos. Y los descuartizan, weón, llegando en esa batalla y se dan duro. Entonces, bueno, están los del castillo que acabo de mencionar, Guinesores, que están resistiendo a la retoma y otros que están defendiendo afuera, ¿no? Entonces, acaban primero con los de afuera. Y ahí es donde cogen esos manes que son como 4 manes. Y no sé si recuerda que lo que ordena el rey Arturo es que los arrastren en caballo alrededor del castillo para que todo el mundo vea, para que los vean y les genere miedo a los que están allá resistiendo. Sí. Y bueno, entonces esta lucha la gana Alejandro, que reduce a este Angres. Y lo captura. Y lo captura. Sí, sí, sí. Y entonces, a partir de eso, pues ya Alejandro gana gloria. ¿Sí? Se muestra como el guerrero fiero que debe ser un caballero. Y entonces se hace la ceremonia. La ceremonia de volverlo caballero, que se hace por ahí en una playa. Y los mandan que se bañen y qué tal. Y les traen todas las armas. Y la reina Chamber también se da cuenta ya del amor, del sentimiento de amor. Sí, ya es demasiado evidente que estos dos se quieren. Se quieren, sí. Entonces ella les dice que se casen. Sí. Y de esta unión sí. nace Clíes, que él la narra muy bien. Como el acto de amor lo cuenta. Ahí está la escena, no tengo aquí la página, pero... ¿Pero qué recuerdo? Que le planta la semilla y que... Ah, sí, tiene razón, hermano. Es una escena. Dice que deposita semilla de hombre en Soredamor. Y de allí nace Clíes. Y de ahí nace el Clíes. Es una escena de carácter sexual del siglo XII. Sí. Que no había pasado, bueno, no se había hecho tan explícito, porque sí hablan del deleite y el abrazo, pero en este usan otras palabras, no sé si es el traductor que hizo eso, pero aquí hablan de yacer, que no lo habían utilizado en las otras novelas. Sí. Y bueno, pasa algo. Muere el emperador de Constantinopla. Y entonces, por orden de estatura, el Alejandro es el que debería tomar ese puesto de emperador, ¿no? Sí. Pero lo toma su hermano Alice en Constantinopla.
Porque este man está por allá en Bretaña, en Inglaterra, y no saben si está vivo o está muerto. Entonces Alice lo despoja del trono. Sí, exactamente. Pero entonces Alejandro se entera de esa vaina y entonces manda, creo que manda una flota con un mensajero, ¿sí o no? Se van todos, se van los que hasta el rey canguro le ofrece hombres y todo. Sí, pero es que ahí pasa algo, hermano. Llegan a Atenas. Y es que me acuerdo de la escena porque el mensajero es un man, o sea, que tiene una palabra muy bacana. Porque el man va y le dice, mire, o sea, Alejandro no está muerto y Alejandro es el que merece el trono, ¿sí? Y entonces al man le respetan la vida porque es un mensajero, o sea, Alice le respeta la vida, pero el mensajero le deja claro que su rey no es él al quien él está entregando el mensaje, sino el emperador es Alejandro, ¿sí? Y entonces ellos mandan una respuesta, ¿no? Y en esa respuesta pasa algo, y es que el barco naufraga y sobrevive un man. Y ese man se devuelve y entonces les hace creer que Alejandro murió. Pero Ah, sí. Alejandro no murió, weón. Sí, 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 Eso sí, es lo que sí, usted está sí, sí, intentando sí. decir, que es un Sí, detalle. sí, sí, muy bacano. Sí. Y No me acordaba de entonces, eso, sí. y entonces después creo que llega ese mensajero que pone en tela, pues que pone en duda la palabra de Pues es este que man que sobrevivió al naufrago. esto es Al para, naufragio, perdón. esto es como para mostrarnos que Alice no quería usurpar el trono, sino que a él le tocó porque pensó que Sí. Alejandro había muerto. Y de hecho uno ahí piensa, bueno, yo venía pensando, uy, se va a armar entre los dos hermanos, pero esa vaina llega a una resolución que de alguna forma es sabia. Hacen un acuerdo ahí los dos. Hacen un acuerdo y es que Alejandro le dice, listo hermano, usted póngase la corona. ¿Sí? Pero las decisiones de gobierno las tomo yo. Pero, Y usted tiene que prometer una cosa. exacto, Alice Dígalo. tiene que prometer que no se va a casar. Para Que que, no se va a casar y no va a tener descendencia de ningún tipo. exacto, O sea, para que el heredero al trono sea el hijo de Alejandro y Soredamor. exactamente, que es Clítoyes. Clítoyes. Y bueno, hermano, entonces ahí ya va a salir de la historia Alejandro y Soledamor. Ellos mueren de cuchitos, que al parecer en la época era como a los 30 años. Sí, porque no pasa mucho tiempo y ya Clítoyes está grande. Sí. Y entonces no es claro por qué en el relato, pero los consejeros del emperador le empiezan a meter cizaña que cásese, que eso, mire. ¿Sí? Bueno, hay que decir que Alice es el tío padrastro de Clítoyes, ¿no? Uh-huh. Entonces el pelado crece, digamos, pues a cargo de... Bajo su ala. Bajo su paternidad, sí. Bajo su golpe de ala. Y bien, o sea, bien, ¿no? El man se encarga. O sea, este man Alice no es tan cagalera. No, el man no es malo. Sí, el man, bien, respeta, pero se deja influenciar por los pero consejeros. Pero es que, hermano, estaba muy dura esa promesa también. Sí, no claro. puede casarse, no puede tener hijos. Sí, claro, sí. Si a otro man más malo coge y mata al Clítoyes y se queda con el trono. Sí, y este man no lo hace. Es verdad. Pero entonces, siguiendo los consejos de los que lo acompañan en el gobierno, le recomiendan que tome en matrimonio una princesa alemana, hermano, una vieja que se llama Fenice. Sí. Y entonces van hasta una ciudad que se llama Ratisbona, donde conversan con un duque en Alemania, que es el papá de la China, y el man... Es sí. Pues hacen un trato con el man, ¿no? Y
pues el man lo que les dice es sí, pero es que yo ya la había prometido en matrimonio, ¿no? Entonces, véngase con su ejército. Bueno, hermano, entonces ese man al que le prometen a Fenice, que además Fenice hay que hablar de la referencia que es al ave fénix, ahorita le explica a usted. Ese man es el duque de Sajonia. Sí. Entonces el duque alemán le dice, venga por esta vieja, pero traiga ejército porque va a haber Tropel. tropel. Sí. Hermano, ¿puede Mira, explicarnos? yo se la doy a usted, pero tiene que traer su pandilla, Sí. su gallá, su Bueno, parche. Traiga su parche. Traiga el chiqui, traiga Carecrimen. tripa seca, buche suelto. Eso, para que lo acompañe. Para Porque frentear, porque va a estar fea la cosa. va a estar feo. Hermano, ¿quiénes son los sajones? Bueno, ¿El duque de Sajonia y qué o qué? aquí esto es bacano y nos tocaría devolvernos un poco. En esta historia estamos en el 1100 algo, 1200 más o menos, 1150. Sí. Pero los sajones son unas tribus germanas de lo que hoy en día es Alemania. Y cuando se acaba el Imperio Romano Occidental, lo que hoy en día conocemos como Inglaterra queda a la deriva. Entonces, siempre se dice que los bárbaros acaban con Roma. ¿Y quiénes son los bárbaros? Esos bárbaros son tribus germanas. Hay muchas tribus de esa región. Una de esas tribus son los sajones. Y unos de ellos se van a Inglaterra y la invaden. Es por eso hoy en día los ingleses, a los gringos los llamamos los anglosajones, porque eran unas tribus germanas que emigran a lo que hoy conocemos como Inglaterra. O sea, los bárbaros son los sajones. Unos de ellos. Es que Hay una miniserie, ¿no? En Netflix que es buena. Que se llama Bárbaros, de hecho. Pero y es bacana porque está hablada en alemán y qué tal. O sea, qué chimba. es chimba. Si vale la pena, se la recomiendo. Pues es que los romanos y los griegos, a todos los que no fueran de su país o de su región, lo llamaban bárbaros. Bárbaro. Entonces, por ejemplo, Alejandro Magno, que era de Macedonia, para los griegos de Atenas era un bárbaro. Ya. Y bueno, y para los romanos, los alemanes o los germanos eran unos bárbaros. Y bueno, los sajones son una de esas tribus germanas. Una parte de ellos migran a Inglaterra, la invaden, la ocupan, se funden con los celtas. Bueno, y no olvidemos que esto es en Ratisbona y es el emperador de Alemania que le prometió al duque de Sajonia, a Fenice. A Fenicia. Bueno, Fenice, referencia al ave fénix. Sí. Ah, bueno. Eso es bacano también porque esta obra del Cretino tiene mucha simbología mística. Pues hay muchas referencias, como lo hablamos en el episodio del Grial. Entonces, esta es una de ellas. El ave fénix es una representación de Jesucristo, de Jesús. Por la resurrección. Porque esa ave mitológica resucita de sus cenizas, como lo hace Jesús. Bacano. Hay una referencia y más adelante vamos a ver por qué. Y entonces van y atienden al duque de Sajonia, ¿no? Y entonces ahí Clíes mata al sobrino. Para en un bosque. El man se había llevado a la Fenice. Sí. Se la lleva como con 12 manes. Y el Clíes sale detrás de ella. Y los casca a todos. Y los casca a uno por uno y rescata a la ave fénix y la devuelve. Entonces, pues el man brilla por su heroísmo, ¿no? Entonces, en este mismo viaje, cuando el emperador conoce a Fenice, que era muy linda, bella, como todas estas viejas, también la conoce Clitoyes. Y entonces, ya no es amor, chancro. Se repite la historia de los papás. Se repite la historia de los papás. Sí. Ya no es Alejandro y Sore de amor, sino ahora son Fenice y el Clitoyes que se enamoran, caen bajo los efectos de chancro. Bajo los efectos de chancro. Y entonces, esta parte es central, hermano. Esta parte es central porque
Por esta razón que vamos a, bueno, por el desenlace de esta historia de chancro entre Clitoyes y Fenucha, eh, es que se dice que la novela del cretino del trolley es un anti-Tristán e Isolde la rubia. Sí, hermano, aquí aprovecho para hacer una fe de ratas, A ver, porque en el episodio del perdón, eructo. Erupto, yo dije que esa novela era la respuesta a Tristán e Iseo. Ujú. Y no es esa, es esta, es Clíes, porque, bueno, tocaría explicar. Iseo o Isolde, ¿no? O sea, creo que están los dos nombres, de hecho. En la obra la llaman Iseo, pero pues nosotros la conocemos como, en español yo la conozco como Isolda. Sí, Tristán e exacto. Es que son Isolda. traducciones también. O Sí, sea, pues traducen el nombre que también. aquí se presenta todo el tiempo, porque está Kai, que en otras Keu. es Keu. Gobaín, que en otras es Galván. O sea, entonces, bueno, Artus y Arturo. Arturo y Canguro. Sí, Lancerote, Lanzoquete. Lanzoquete, Panzerotti. Panzerotti y etcétera. Muchos nombres. Pues, bueno, es así, Fenicia, Clíes, Clitoyes, Sí, Finucha. Fanucha. Bueno, weón. Y entonces el man la rescata y entonces Chancro se entromete Hace de las suyas. y se enamoran. ¿Y por qué es la respuesta o el antitristán e Iseo? Es porque ellos viven una tragedia, ¿sí? Y es la tragedia del amor imposible porque Iseo está Casada. casada y comprometida también con un emperador. Bueno, habría que decir, Tristán e Isolda es una Por obra eso Tristán no es Tristán, sino Tristón. tristón. Esta es una obra muy famosa de la época medieval. Creo Sí, que es la obra tal vez más... Y es anónima. Sí, pero tal vez es la obra más conocida de este periodo. Entonces, para la época del cretino eso ya era un clásico y él decide, e incluso parece, en el prólogo dicen que él escribe su propia versión de Tristán e Isolda. Sí. Y en esta novela de Clíes, él responde con los valores pues cristianos a una situación como esta, pues que para él no era posible ese adulterio. Uh-huh. Aunque él mismo después transgrede su propia norma en Lanzoquete. No, pero espere porque ahí puede presentarse confusión. A ver. Y es que el amor cortés, esa definición de chancro cortés, que lo que quiere decir es que el matrimonio no asegura el verdadero amor. Claro. Ese es el amor cortés, ¿sí? Sí. O sea, es una parte, ¿no? Porque ese concepto de amor de chancro cortés es muy grande. Es grande, sí. Es muy paradójico, tiene muchos matices, tiene muchas vainas que lo componen. Entonces, el matrimonio para la época no garantiza el amor cortés, el chancro cortés. Pues que es el argumento de Lanzoquete. De Panzerotti. Claro, o sea, ella, la reina Chamber, no conoce el amor con el rey canguro, lo conoce es con Lanzoquete. Con Lanzoquete, sí. Pero Sí, pues sí. para los valores del cretino, que es de todas maneras un cura, Uh-huh. él dentro de su concepción del mundo no ve eso como posible. Por eso escribe esta obra y acude a unos recursos un poco rebuscados para tratar de salirse de eso. Mientras Sí, que, sí, no. Las muertes me parecen rebuscadas, los hechizos no. Pero en cambio en Tristán y Isolda, ellos sí desafían todo y todo termina mal. Todo termina mal, es una tragedia al estilo Romeo y Julieta. Romeo y Buceta. En cambio en esta, gracias a todos los recursos un poco rebuscados del cretino, todo sale bien. Sí, no sé si ya sea claro cuál es el conflicto. Creo que no. El conflicto es que Alice va a tomar por esposa a Fenice, pero Chancro hace de las suyas entre Clitoyes y Finucha. Muy bueno, ¿no? Sí, marica. Bueno, para los que de pronto están un poco perdidos. Un poco perdidos. Chancro es amor. Amor, pero
Amor como un personaje casi Como un dios. casi corpóreo, ¿no? Es como toma forma. Es un éter, es Sí, una sí, sí. cosa que todo lo Pero inunda. influye en la vida y Influye. cambia el comportamiento y pues la persona que cae bajo el hechizo de amor no se puede librar. Y chancro porque es una enfermedad. Es una venerea. Entonces, sacamos la conclusión de que el amor es una venerea. Pero al mismo tiempo, como dice mi señora madre, pa'l mal de perro, pelos del mismo perro. Es decir, es la medicina. Claro. O sea, satisfacer ese chancro. Sí. Entonces, chancro es amor. No, esto está muy bueno. Cliyes es clitoyes. Sí. Ya explicamos por qué. Fanucha es feniz. Es Fénix. Entonces, Fenice. bueno, ahí vamos. Sí, ahí ahí vamos. vamos. Y el conflicto es que el tío Alice va a tomarla como esposa, pero ya se enamoraron. Sí, ya no va a ser feliz ahí. Y entonces aquí va a entrar el recurso que usted está diciendo que es un poco rebuscado, que es un personaje que se llama Tesala. Sí. Bueno, ese no me parece tan rebuscado. Pues por eso decía yo Sí, que es más ese adelante recurso, que- lo de las muertes repentinas es lo que sí es Deus Ex Machina. Pero es muy usual en esta literatura y en la literatura de la época. Incluso el personaje de Tesala, o sea, la hechicera, Ujú. también es frecuente en la época medieval. Sí. Y hay mucho temor a la brujería, porque más adelante aparece la Santa Inquisición que persigue y quema brujas. Y ese personaje de Tesala también es un personaje externo que Tesala quiere decir que viene de Tesalia y Tesalia era un lugar donde había mujeres que tenían ese conocimiento ancestral de plantas que eran tratadas como brujas. Entonces Tesala es una hechicera y entonces ella viene a prestarle el servicio a Fenucha, que es una poción mágica con la que van a hacer lo siguiente. ¿Lo explica usted o lo explico yo? Explíquelo. Le van a dar una poción a Alice que lo va a hacer dormir cada noche, pero él va a pensar que está despierto y que toma a Fenice cada noche, controlado por Yace con ella. Yace con chancro y con ella. Él piensa eso, ¿sí? Y la poción se la dan en el matrimonio al man. Tesala llama a Clitoyes y le dice, venga, chino, venga. Usted que su tío lo quiere tanto, va a llevarle este chambercito. Es un chambercito muy especial. No vaya a hartar. Es ¿no? un cóctel chamber, Es ¿no? un cóctel chamber. Como los que ya hemos mencionado. Martini chamber. Chamber Mojito Collins. chamber Collins. Chamber sello rojo, chamber sello negro. Pisco chamber. Pisco chamber. Chamber michelado, chamber on the rocks. Exacto. Y le llevan esto, y le dice, vea, tómese esto que es un... Eso lo va a hacer un dormir Este bien, es del bueno. Este es del no le bueno. da guayabo, tómese eso. Sí. Y entonces va a causar el efecto que estoy describiendo, que el man va a soñar que está tomándola para ya hacer con ella. Pero ¿quién urde este plan diabólico? Eso lo hace Fenucha. La Fanucha. Sí, lo hace la Fanucha. Fanucha es la que crea esto, ella sí. Porque el Clito ya es sano, igual. No, él no hizo Sano, nada. sano. Ella usa los servicios de la hechicera, pero ella ya tiene claro qué es lo que necesita. Sí. Este personaje de Tesala, y que digo que es frecuente en la literatura de esta época, tengo un ejemplo. No sé si algún día no le medimos. A ver. Fernando de Rojas, la Celestina. Ah, La Celestina hace este tipo de vainas. de servicios. Ella Ujú. repara el Virgo de las doncellas. lo dice textualmente. También da menjurjes para que las mujeres no queden embarazadas o Abortivos. para que pierdan el bebé. ¿Qué, Sí. qué chancro? Entonces, que nos imaginamos siempre. Acá en los Provida. Sí. Nos imaginamos siempre que en la época medieval
estas cosas no pasaban y que todo el mundo llegaba virgen al matrimonio y que la única persona con la que se acostaban era con el esposo, pues no, eso es mentira. Ese es un mito que nos han metido ahí. Y bueno, hermano, así pasa, ¿no? Entonces, ya superando la referencia, muchas gracias. La Celestina. Doctor Uña Encarnada de Dinosaurio. De avestruz. De avestruz. Uña encarnada de avestruz. Y entonces, pues resulta que estos se enamoran y lo agarra otra vez el mismo soliloquiadero. Que es lo mamón del libro, ¿no? Es A mí no me interesante, gustó es tanto. interesante, pero no es tan bacano como cuando se encienden. Sí. No, y que también... Aunque depende del lector, ¿no? Porque, pues... No, y de pronto sí se mira, pues como desde un sentido literario, pues es bacano porque pone a los personajes a pensar, que en las otras novelas no pasa. Que esto es crucial, hermano, para la construcción literaria de la psicología del personaje. Exacto. O sea, eso es clave, ¿sí? Entonces, bueno, eso pasa y estos hijos de madres no se pueden declarar su chancro. Claro, que es que yo siento chancro por ti. No se lo pueden decir, etcétera, etcétera. Y entonces el Clítoyes le pide permiso a su tío para irse a medir. Pero finalmente a se puños. casan, Alice y... Sí, claro, Alice pues ellos se y la casan. Feliz se Pues, casan. sí, por eso digo que en la boda es cuando le dan la poción al man. Ah, sí, en la fiesta. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Clítoyes se enamora de esta vieja, pero no se lo pueden decir. Empiezan los soliloquios, que, ay, que es que yo qué hago, etcétera. Pero el man le pide permiso a Alice para ir a medirse a puños con los caballeros del rey canguro, hermano. En Porque Bretaña. Alejandro, el papá de Clítoyes, le había recomendado que cuando creciera Sí, fuera a la Sí. corte del rey Arturo y le recomendó principalmente que conociera al señor Galbancho. al Galbancho. Hermano, otra diferencia de esta novela con las otras, las parrandas, aquí no hay parranda como las del rey canguro. No, aquí lo que hay es guerra. Todo es más sobrio. Por ejemplo, esta fiesta de la boda de Alice con Fenice no la narran con tanto detalle, no hay fentaco, no hay nada de esas cosas que nos tienen No hay acostumbrados. tupsi. Nada, no hay- no. Es muy sobrio todo. Bueno, hermano. Y esa aventura de Clítoyes en la corte del rey Arturo es muy bacana porque el man se lleva 4 armaduras. Las manda a comprar. Una armadura negra, una armadura verde, Una blanca, una blanca y una roja. sí. Y una que traía de la casa. Son 4. Sí, una que traía y después cuando llega se mete en un rancho por ahí discreto y compra. En Bretaña. Sí, y se compra 4 armaduras. No, él las lleva, weón. No, él se las compra, manda a un man a que las compre. por ahí Pero cerca. antes de irse. Sí, no, ya estando allá porque él llega y cuando llega se da cuenta que hay un torneo grande. Sí, hay pero un él, torneo que está organizado. Él llega con 15 días de anticipación. Ah, y ahí Entonces, mismo. tiene tiempo de mandar a un man a que le consiga las armaduras. Bueno. Por ahí en San Vitrolo. No lo contradizco. Y- Pues hermano, eso lo leí anoche. Ah, bueno. lo Entonces tengo usted lo fresco, tiene más lo reciente tengo porque yo lo fresco. leí la semana pasada y Y ya con tanto tiempo ya se van borrando. los tenía mis detalles. chambers en la cabeza. Pero yo leí eso anoche. Y entonces en ese torneo pasa que Clítoyes atiende a todos los caballeros con armaduras diferentes y los deja locos porque siempre piensan que es un caballero diferente por la armadura. Eso es muy bacano. Ahora porque- imagínese un caballero con armadura blanca. Sí, y con caballo blanco porque todo le Sí, y combinaba. un caballo pelirrojo Ah. y... O sea, Aquí en este libro pasa otra vaina diferente a todas las demás y es que ya sale el nombre de un caballo. ¿cómo se llama? No lo Morel. recuerdo. Ah, Morel. sí, weón. Muy bacano. Sí, sí, Quilles sí, tiene un caballo que se llama Morel. sí. En Sí. las otras ningún caballo tiene nombre. Hablan que el caballo de Estrero, el Rocín, el Corcel, pero Sí. no tiene nombre el caballo. Sí, el palafrén. Sí, en este fue muy bacano eso. Sí. El caballo Morel. Y bueno, pues a la final el man lo que hace es un show allá y los levanta a todos, ¿no? Hermano, Levanta al Panzerotti, levanta a Percibola. a Percibola y Y cuando a- va a levantar a Galbancho,
Sale el rey canguro saltando. El primero es un man que se llama Sagremor. Ah, sí, Sagremor. Sagremor el salvaje. Que sale supuestamente en todas las novelas y yo no lo tengo presente. Sí, no, pero sí, yo sí me acuerdo. Es que el man hace apenas es como cameos, es un extra. Es un extra en estas novelas. Sí. Se hace un papel muy pequeñito, pero salen todas. Sí. Sagremor el salvaje. Entonces a ese lo casca. Que ese man, mejor dicho, nadie se le medía y aparece el Clítoyes y lo va cascando. Percibola, que pues era el caballero súper atravesado. Lanzoquete, que a todo el mundo levanta. Sí. O sea, ¿cómo era de bravero este Clítoyes? Que a todos los da, y fácil. Y entonces, como mi señor Garbanzo es el garbanzo más grande, pues ese man dice, no, yo lo atiendo. Y van y se encienden. Y se están dando duro. Y le toca por primera vez al rey Arturo intervenir en un combate y los para. Es que Garbanzo, la que no gana la empata. No, Sí, además que ahorita ese man es el no pierde. palabrero, ese man es el negociador, ese negociante, bueno, etcétera. O sea, ¿qué sería del rey Arturo sin el Garbanzo? Sin garbanzo. Por Sí. eso sale de una y lo defiende. ¿Qué sería de ese pellejo sin garbanzo? Y entonces, bueno, ahí conocen a Clítoyes y también le dan la bendición de caballero y qué tal, y el rey Arturo. Ah, fue pucha, se nos pasó un detalle, hermano. ¿Cuál? Que en medio de sus soliloquios, que es el síntoma cuando el chancro te posee, antes de irse Clítoyes le confiesa, se le declara a Fenucha. Ah, sí. Se le Le declara. dice que... pero es que esta parte fue la más aburridora, que es cuando le dice que mi corazón ya no me pertenece porque tú te lo llevas contigo y bueno, todo eso. Un detalle que no sirve para nada. El lugar donde se produce el torneo es Wallingford. Sí, donde se agarra con toda esta gente. Mm. Y sí, Sagremor, Lancelot y Percival. Ahí Sagremor, los sí. atiende a los tres. Sagremor el salvaje. Y luego el man, entonces a pesar de sus triunfos obtenidos, no puede dejar de pensar por culpa de Chancro en Fenucha y arranca para Constantinopla otra vez. Sí. Cuando llega, el man se declara y la vieja le dice que sisas, que también, que... Pero, bueno, ahí nuevamente, bueno, ahí ya dicen, listo, pero ¿qué hacemos? Yo no- Ella le dice, yo nunca voy a acceder a dos hombres. Que ahí es donde se rompe Tristán e Isolda. Porque Sí. creo que Isolda sí le pasa Sí. la desgracia. Sí, ella dice, yo no sería capaz de estar con dos hombres al mismo tiempo, entonces, ¿qué hacemos? Váyase usted para el rancho y piense, y yo también me quedo acá pensando esta noche y mañana me tiene una respuesta. Sí. Ahí nuevamente, Y el nuevamente. huevo. Eso a mí me dio risa. Porque llegan y se encuentran al otro día. Y el Clítoyes sale con una ¿no? huevona. Vámonos para Inglaterra. Huyamos. Vámonos los dos para Inglaterra. Y entonces ahí ustedes se pueden imaginar cómo lo mira Fenucha. Así con cara de severenda hueva, ¿no? Y ahí nuevamente. Usted sí es severendo pelo de hueva, ¿no? Pelo de turma. Usted sí es una turmaliza. Una turma de agua. Bueno, y entonces le dice, espere, yo le tengo un mejor plan. Que es severo plan, güey. Sí, pues es que ahí es lo que iba a decir, o sea, ahí es donde esta vieja saca nuevamente esa mente calculadora que tiene, una mente maquiavélica, Sí, 200 años antes de Nicolás Maquiavelo. sí. Entonces esta vieja dice, venga, pero no le dice así, ella piensa que Clítoyes es una hueva, pero le dice, es muy buena tu idea, pero tengo otra mejor. El man le dice antes de que cuente el plan, le dice, hágale, arranquemos que van a recibirla en Bretaña como recibieron a Helena de Troya. Helena de Trola. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan de Fenuchis? Pues aquí aparece Tesala nuevamente, entonces Sí. dice, Entonces ya se imaginarán. dice Feniz, hagámosle tomar una pócima
Otro chambercito. que le dará el aspecto de muerta. Una vez enterrada, Clítoyes la rescatará y buscará un alojamiento en el que ambos puedan vivir su amor. Sí, entonces el plan es que se va a hacer pasar por muerta y que ahí sí huyan, pero va a refugiarse, ¿no? Que esto era como que una situación bastante común de este periodo histórico, esos planes se hacían. O sea, de hacerse pasar por muerto. No sé si en la realidad, pero en la literatura sí. Sí, pasa. Porque en Romeo y Julieta pasa algo parecido. Sí. Bueno, y lo llevan a cabo. Sí. Lo llevan a cabo y la pócima es brava. Sí. Es bravera porque la vieja puede escuchar todo. Que ahí conversando con mi esposita dijo, lo que le dieron fue una chacrunita. Sí, ¿Qué es esa mierda? le dieron un yajecito de páramo. pues que es una planta, hermano, que es una planta de limpia para taitas. Y la reacción es esa, que usted literalmente el cuerpo pierde movilidad y su conciencia sigue ahí. Porque ella puede escuchar todo, hermano. Sí. ¿Sí? Aquí aparece... Entonces, eso solo lo quiero decir para que veamos que Tesala en realidad no es una bruja y una hechicera. Es una chamana. conocedora de las plantas sagradas. Claro. Pues que de todas maneras estamos en ese periodo donde todo este conocimiento ancestral está siendo borrado por el cristianismo. Todavía quedan todas esas trazas paganas. Quedan todas esas trazas paganas que están ahí y pues producen miedo. Todavía hoy generan miedo. Sí. Entonces, bueno, aquí literariamente aparece otro elemento, que es el ¿qué? A mí siempre se me olvida. El Deus es máquina. Deus es máquina. Sí, porque resulta que hay un conflicto y de la nada aparece la solución. Una solución. Que entonces, es ahí donde usted dice muy reforzado el relato del cretino del troli. Que está reforzado, bueno, pues es que Cretino de Trola no tenía esos elementos que hoy tenemos y pues eso habla bien de él, o sea, muy fácil yo criticarlo 900 años después, pero pues el Cretino, ¿qué dice? Necesitamos un sarcófago donde ella no se muera, donde la puedan sepultar y ella pueda respirar y seguir viva. Y resulta que Clítoyes conoce el man que hace eso. Sí, el y ahí Juancho. está, trabaja para él. Es el Juancho, sí, es un servidor. El Juan, justo el man tenía pero el obrero que le hace todo. Pero espere, porque decir que conoce al flecho es mucho decir. En realidad es un esclavo. Sí, es un siervo. Es un esclavo porque el negocio es, usted hace esto por nosotros y usted va a ser libre con su familia completa. Pero lo que pasa es que en la época feudal no se le llamaba esclavo. Pero era una relación de servidumbre. Entonces esa persona no era libre. Era su chameluco. Pues es que le dice, era su mayordomo. Su menordomo. Porque le dice Clítoyes, hágame esta vaina y yo le doy la libertad a usted y a su descendencia. Sí, por eso, la familia completa. Sí. Y bueno, siga con el relato, qué pena la interrupción. No, que justo ese man tenía todo, ¿no? O sea, lo que él necesitaba, el Juancho lo tenía. Sí, ese man era experto en Lego. Necesito un ataúd, pero que, vea, me pasa esto, voy a hacer esto, esta vieja es la emperatriz. Y el man va y saca su Lego y lo arma. Ya lo tenía listo. Sí, yo justo estaba haciendo esto ayer. Estaba aburrido, entonces me hice un ataúd para que la gente pueda tiene respirar. Una torre que es una chimba, que es la no torre. Sí, tiene una torre que tiene unos pasadizos secretos, o sea, tiene apartamento, con televisión, jacuzzi, Netflix, sauna, todo, hasta un jardín tiene. Sí. Y allá en ese jardín, allá le van a... Allá es donde pasa lo bueno. Y entonces, bueno, le dan la pócima a esta vieja, la vieja le dan su chacrunita. Pero es que la vieja empieza a sentirse enferma, supuestamente. O sea, sí, empiezan a fingir todo y tal. Para fingir la muerte, ella empieza unos días antes a decir que se siente muy enferma, que no quiere ver a nadie, que no quiere recibir a nadie, que no quiere que ningún médico la vea, que no quiere que ningún médico la toque,
que si está de Dios, que no que quiere ella, comer si está de Dios que ella se salve, se va a salvar y si para no, que no pues que se muere. le ni chichi ni popo. El único que la puede ir a ver es el emperador Alice Ujú. y el Clito Yes. Ellos sí la pueden visitar. Pero el Clito Yes lo sacan rápido ahí para disimular. No abra ese Clito Yes que no lo quiero ver. Sí. Y bueno, y entonces la vieja se muere, todo el mundo se muere, la tristeza también, etcétera. Hay un escándalo, eso lloran. Sí, el Ali se pone a beber yo me matos. Hasta el Clito Yes ya se estaba creyendo el cuento Ya. y eso que él mismo estuvo ahí en el plan. Sí, sí, sí. Él allá llorando, ay, me puta, pero ¿por Y qué? llegan unos manes que son 3 médicos de Salerno, ¿no? Los médicos de Salerno. Y que es que Salerno es donde se forma la medicina escolástica. Entonces son Eran los mejores médicos de Europa. sí, los Fly More Than the Wind. Wins. Y entonces esos manes son unos hijueputas. Pero los manes se la duelen. Sí, porque le tocan el pecho, ¿no? Y uno de los manes dice, Esta vieja está viva. córteme una hueva. Ella está viva. Sí. Pero ellos también sospechan cuando les cuentan, no, la emperatriz se murió, no Sí, quería hermano, yo me comer. quito una turma. Pero esta vieja está viva. Sí. Y entonces la empiezan a torturar, weón. Pues le dicen al emperador, venga, Alice, usted no se preocupe que esta vieja está viva. De aquí a mañana se la tenemos despierta. Sí. Y van y empiezan a torturarla, la cortan, la apuñalan. Y creo que es Tesala quien para el asunto. Le cortan el sudario, le meten plomo, la queman con plomo en las manos, le acogen a juguetes la espalda Sí. hasta que sangra. Y Tesala está ahí, pero son las damas, un grupo de mujeres se da cuenta por una ventana lo que le están haciendo y se meten y sacan a machete Sí, a los médicos, manes. lo sacan porque corriendo. ya no es justo con No, el... ya se dan garra. Sí, se dan el agarra. Y ahí llega la Tesala y con el Juan meten nuevamente a Fenice en el ataúd, que el ataúd está, el sarcófago está adaptado, tiene también su almohada, tiene flores, Spotify, sí, YouTube, tiene sus cobijas para que no le dé frío. conectado, ese Smart sarcófago. Sí, está como el de Michael Jackson, tiene todo eso ahí. y hermano, bueno, sin embargo, entonces pues, la rescatan. Pero aquí está el lema de los médicos de Salerno que dicen acá que si quieres estar sano, haz lo que te apetezca. Ah, Entonces, muy buena ponen fórmula. en cuestión aquí los que hacen el ensayo, que prologan la obra, dicen, yo pondría en duda las recetas de los médicos de Salerno porque su eslogan era, si quieres conservarte sano, haz lo que te apetezca. Muy bien. Aunque tiene lógica. Sí, pues disfrute la vida, Sí, perro. pues sí. Hártese su chamber y no joda. Y viva, pásela en paz. Sí. Hermano, Clitoyes rescata por la noche a Fenuchis y se la lleva para la torre, para la tower. Sí, que allí también allí es donde está el símil con la resurrección de Jesús. Entonces se la llevan. Bueno, sí. Y ella, o sea, lo que pasa es que el nombre sugiere eso. Y también el hecho de que Fenices porque el nace ave de sus fénix cenizas. y se la llevan y ella revive. Fenuchis porque renace de sus fenuchis. Sí, entonces ahí hay una alusión del cretino a la resurrección. Y se la lleva a la torre. Tesala cura todas sus múltiples heridas. Y de ahí para allá se dedican a Pues pichar. Es que le pegan al peluche. Porque ahí en la torre hay de todo. Están todas las comodidades. Por eso es torre inteligente, smart Tower. Tiene todo ahí. Y hay otro símbolo de estas novelas que es el vergel. Y como siempre, como lo dijimos en Erepto, en el vergel se arma el verguero. Bueno, ahí hay una vaina bacana que resulta que
que lo hablábamos ahora en nuestro preámbulo, el árbol que está en el vergel, un árbol muy alto, es de pera. Entonces hay una alusión medieval al sexo, hacen una referencia sexual entre la pera y la sexualidad. Ya. Entonces el árbol que hay es de peras. Y sugieren incluso que el árbol del paraíso es un peral, no el árbol de donde Eva prueba el fruto de la sabiduría. No era una manzana, sino una pera. No es un Armando Manzanero. No, es un peral. Pero venga, entonces la referencia de la pera Perales. viene de otra cultura también. Quizás. Porque para la cultura o para la fundación cristiana es manzano. Puede ser. Entonces puede ser que la pera es otra cultura, porque aquí hay tantas. O sea, puede ser, sí, puede está ser. Grecia, está Alemania, está así, entonces. Pues eso no lo aclara el Sí, no. Sí. El caso es que se dedican a arman una a la cama, buena vida. Arman una cama ahí debajo del árbol. Sí. Y ahí pasan muy bacano, mucho tiempo, hasta que un buen día aparece un man que va por ahí. Espera. Están asoleándose el peluchito. Sí, también. Y pegándole. Están asoleándose el peluchito y pasa un man que es un cazador. Que es el Beltrán. Cazador. El Beltrán. Sí. Y el man los pilla. Y dice, uy, miren este par, están pichando. Pero el man, sin embargo, lo duda. Dice, uy, ese es el Clítoris. Y esa vieja es igualita a la emperatriz. A la emperatriz. Y se acerca y es... Y están durmiendo ahí en pelotos. Y entonces Fenuchis, que es más rápida mentalmente que Clítoris, le dice, a este man toca pelarlo. Sí. Pero ahí le cae una pera en la mula a la Feniz y la despierta, porque están durmiendo. Ya. Le cae una pera en la mula y ella se despierta y ve al Beltrán. Y ahí dice eso que usted dice. Que ahí esa parte me hizo pensar en que esa anécdota de Isaac Newton nunca pasó. Le cayó una manzana en la mula. O sea que en esa época era normal que uno se echara a dormir debajo del árbol y le cayera eso en la mula. Sí. Y entonces ahí al lado tienen la espada. Están con el peluche al aire. Y el man con la espada. Pero tienen la espada. Con la espada Iniesta. Y entonces el man agarra la espada y le mocha una pata al Beltrancho. El man se trepa a un muro y ya cuando va a pasar al otro lado lo alcanza a coger el clítoris y le baja una pata. De la rodilla para abajo se la mocha. Y entonces ahí tienen que huir otra vez porque los van a armar, o sea, los van a agarrar. Sí. Pues es que este man, el Beltrán, va y le cuenta a Alice, al emperador. Entonces tienen que escaparse. ¿Tesala hace algo? Sí, Tesala da unos brebajes para que no los vean, les da comida. Brebajes. Los atiende mejor. Es que en el francés de Quebec no se dice boisson, que es bebida, sino breuvage. Breuvage, sí, claro. Y entonces se alcanzan a alcanzar, bueno, inician la huida hacia Bretaña y entonces Alice ya ahí se envenena el hombre. Porque dice, no, pero ¿cómo me van a hacer esto? Me vieron la cara de huevón. Sí. Soy un pobre marica. Sí, y arma. Ese era el soliloquio de él. Arma el hombre. Yo sí soy un aquí viene viene el último Deus Ex Machina. Y es que... Bueno, explíquenos ese recurso para los que no conocen esto literariamente. Dios baja a la tierra en su carroza, ¿sí? Y esa carroza es su máquina, ¿sí? Y baja para poner las cosas en orden a su antojo o salvar al héroe. Eso viene de la mitología griega, es un recurso de las tragedias griegas. Y es que Dios salve a alguien, o algún Dios, ¿no? O sea, no estoy hablando de un sistema monoteísta, sino politeísta como era el griego. Y entonces en los relatos griegos, cuando aparece el Deus Ex Machina, es decir, Dios en su carroza descendiendo de los cielos, soluciona las cosas, porque sí, sin razones, sin una lógica que encadene las acciones, ¿sí? Y entonces es un recurso usado en las tragedias griegas para resolver los conflictos. Pues se sigue usando en literatura. Sí. Y en cine también. Y se le llama así porque es una solución chimba. Sí, porque eso es... Cuando no hay más recursos, pues utilizan eso. Es pegar la historia con babas. Uh-huh. Entonces el Deus Ex Machina aquí es que se muere Alice. Justo, ¿no? Sí, pero el man se muere de estrés.
Sí, pero, o sea, ellos llegan a Bretaña, Clito, Jesse y Fenix llegan a Bretaña, le cuentan al rey canguro, le echan un cuento ahí como chimbo porque dicen que los van a pelar y que ellos no hicieron nada malo, que en realidad ese Alice era un felón y los había usurpado. Todo eso es mentira, pero el rey canguro se enrabona, alista una gran flota, convoca a todos los varones de Bretaña, de Inglaterra, va a armar un ejército más grande que el de Alejandro y que el de Julio César. Y ya lo tiene listo para ir a invadir Constantinopla y encenderse con Y el Alice. Alice está preparando igual, o sea. Sí, 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 sí. Y el man se muere. Y de pronto se muere. Y entonces ya Clito ya le dice a Arturo, no, ya no hay necesidad, todo bien. Ya yo soy el nuevo emperador. ¿Se sabe quién les comunica que muere? El Juancho. Ah, sí, el Juancho es el que llega, el Juan. El que hizo el Smart sarcófago y la Smart Tagua. Para mí era como una especie de Leonardo da Vinci. Pensé que iba a decir una especie de Leonardo DiCaprio. No, ese era el Clítoris. Y entonces, bueno, ya listo. Entonces no hay mierdero porque el man se murió y se devuelven para Constantinopla para ocupar sus respectivos tronos y cagaderos. Y así ya son muy felices para el resto de su vida. El relato termina diciendo lo siguiente. Desde entonces es costumbre que los emperadores de Constantinopla vigilen estrechamente a sus esposas para evitar que se produzca un episodio como el que vivieron Alice y Fenuchis. No, y además solamente dejan que tengan eunucos. Dice por ahí la nota. No pueden tener así amigos ni nada, solo eunucos. Hermano. Y aquí dice Cretino. Aquí termina la obra de Cretien. Y aquí terminamos nosotros. Muy chimba. Acabamos de narrar 5 novelas del Cretino del Trolli. ¿Tiene alguna conclusión personal, comentario para cerrar toda esta saga? Sí, hermano, soy un hombre nuevo. No soy el mismo. Ya es un caballero. Soy un caballero. Hemos sido armados. Sí. Hemos sido caballerados en armas. Bueno, hermano, es un universo, ¿no? Es entrar en otro universo, otra manera de pensar, otra manera de entender el mundo. Es una época, a pesar de toda la violencia que tiene, es una época también muy inocente. Muy linda. Sí. Entonces, ya, claro, aquí vemos la mente perversa de Fenix. Pero creo que se queda corta con las mentes perversas que hay hoy en día. Así hemos progresado. No, hermano, pensé que iba a decir con la mente perversa de, bueno, más que perversa, violenta y atroz del rey Arturo, ¿no? Uy, el rey Arturo, hermano. Se mampela el que sea. Y tiene el poder de hacer lo que le dé la gana. Marica, como conclusión, o sea, al poder máximo solo se llega con la violencia. Sí. Porque las diferencias y las discrepancias nunca son negociables. Lo que pasa es que mientras no se cambie el paradigma del poder, las cosas van a seguir iguales o van a empeorar. Es el tipo que está allá, llega por la fuerza y se mantiene por la fuerza. Sí, hermano. Como conclusión personal, yo sí diría que a pesar de que les parezca aburrido, rebuscado, innecesario, completamente banal y superfluo. Marica, no creo que... Marica, ¿a qué me estoy refiriendo? Que la gente no le va a dar valor ni interés a leer este tipo de vainas. Marica, pero no, es superfluo, no puede ser, güey. Marica, si cualquier... o sea, tener hoy en día estudios... Es algo que no sirve para un culo. A la gente le parece superfluo, o sea, innecesario. No es necesario, o sea, para tomar una decisión como votar por un candidato no es necesario conocer la historia, eso no es necesario. Entonces, a mí sí me parece que aunque a la mayoría de personas les pueda parecer no, o sea, no interesante leer este tipo de vainas, sí lo es, porque muchos de los conceptos, por ejemplo, en los que se estructura el amor del siglo XX, vienen del amor cortés.
los caballeros y las doncellas. O sea, ¿de dónde vienen pensamientos tan culos como que es que yo soy una dama de alto valor y un caballero de alto valor? De esa huevonada, hermano. De que el hombre es el que conquista y la mujer acepta o no. Y de que las mujeres son trofeos. O sea, todas esas maricadas que atravesaron el siglo XX y que parecían estar deconstruyéndose gracias a muchos movimientos sociales. Hoy en día, después de la elección que pasó en Colombia, se está regresando a ese medioevo, hermano. Sí, ¿O no? sí, y no solo en Colombia, es una tendencia. Es una tendencia mundial y lo hablamos desde la primera novela, estamos volviendo a la época medieval y al feudalismo. Sí, hermano. Entonces, la tecnología está afectando el pensamiento y la capacidad de analizar de la gente. Entonces, estas novelas y esta literatura están vigentes, están muy vigentes. Además que lo que usted acaba de decir, nuestra forma de pensar no es propia. Eso a nosotros nos lo impusieron. Está edificada a partir del pensamiento cristiano, europeo, colonial, exactamente. Y ahí se puede poner en tela de juicio muchas cosas, hermano. Entonces, ¿y cómo se sale uno de ahí? Hermano, yo estoy seguro, este tipo de lecturas solamente se hace en contados casos en academias. Y también lo que pasa es que hay que leer siempre con un sentido crítico. Uh-huh. Y para eso es importante tener un contexto, sí. Si no, no se entiende. Sí. Y no se puede ser apasionado, pienso yo. Bueno, pues sí se puede, ¿sí? Pero pues obviamente ser apasionado de narraciones como Game of Thrones, como La Casa del Dragón, como todas estas cosas, incluso del mismo Tolkien, sin conocer la literatura artúrica, porque es que esa es la fuente, el origen de estos relatos, hermano. Se entiende mejor teniendo una base. Claro. Y se disfruta más. Entonces, pienso que puede ser posible que volvamos con este tema con un Tristan e Isolde si da el tiempo. Hay tantas vainas, hermano. El Cid, Eloísa y Abelardo. Sí, mucha vaina. Mucha cosa. Literatura medieval. El Malory, para ver cómo. El Malory, claro. Con todo esto, sí. Muy bacano. ¿Cuál es el nombre de Malory? El Malory es el apellido. Thomas, creo. Thomas Malory, creo. ¿No? Sí. Que tiene, el man creo que son como 26 o 27 libros en un compendio de 1000 páginas. Hermano, estas 5 novelas nos llevaron 5 meses. 5 meses de trabajo, que aquí los tenemos condensados y nos permiten 10 horas. Y nos permiten desembocar en este maravilloso relato con el que vamos a continuar, que es la narración de Con Quijote. Claro, vamos a seguir con Delirios, Don Quijote, invitados, ¿no? A seguirnos también en YouTube. Sí. Y no olviden que estamos patrocinados por cerveza Yo Me Mato. Que a mucho youtuber y podcaster le está quedando de para arriba con competir con Don Quijote. Sí. Hermano, qué chimba. Muy bacano, hermano. Gracias por acompañarme en esta travesía por la literatura artúrica. No, gracias, hermano. Muy buena sugerencia. La verdad me gustó mucho. Y el cretino del troli. Cretino de trola. Que les crezca.